Hola, hoy estamos con Delfina Marguli, la directora de fotografía del documental Guapoú, dirigido por Sofía Torme. ¿Por qué sentís que te eligió la directora para este proyecto? Mira, yo llegué a través de Gaby Cueto y de Fede Pozzi, que son los productores de acá, de Argentina. Ellos se sumaron al proyecto. El proyecto ya lleva muchos años, o sea, tuvo muchas instancias. Ellos se suman, bueno, no sé exactamente cuándo, pero en el 2010, comienzo del 2020 me parece, cuando estaban por comenzar la última etapa de rodaje, me contactan. Durante la primera etapa, que fue varios años atrás, la fotografía la hizo Billy Benish. En esa etapa él no se podía sumar, entonces estaban buscando otra persona. Gaby quería que fuera una directora de fotografía mujer, entonces me propuso a Sofi, a la directora, y tuvimos una entrevista por Zoom, porque Sofi vive en Paraguay. Muy linda, o sea, fue como nada, un encuentro súper lindo. A mí me habían mandado, creo que no me mandaron el guión, no me acuerdo, creo que me mandaron como bueno, me contaron un poco de qué iba el proyecto, me mandaron un dossier. Y un poco sobre eso tuvimos una charla que fue súper linda, la verdad, como enseguida nos llevamos muy bien, charlamos mucho del documental, de lo que ella estaba buscando, de las maneras de filmar documental. No sé exactamente qué es lo que a ella le hizo tomar la decisión, tampoco nunca lo hablamos con tanta. Lo que sí sé es que a ella le gustó, porque me lo contó, y a mí me puso contenta porque es algo de lo que dudaba. Yo en mi página tengo mi trabajo como directora de fotografía y también tengo algunos trabajos que hice con instalación y con fotografía fija y con collage y cosas más personales mías que tienen que ver con búsquedas y con proyectos que me acompañan como en otro tiempo, ¿no? Distinto al cine. Y yo siempre dudaba de poner eso, ¿no?, en la página, porque cuando haces la página y decís, bueno, quién lo va a ver y qué es lo que buscan y qué visión quieren de vos como directora de fotografía. Finalmente lo puse porque son cosas que le tengo mucho cariño y que hacen un poco a mi formación. Y Sofi me dijo que le había interesado mucho eso y que le había interesado mucho esa parte de mi trabajo y esa mirada. Entonces a mí eso, bueno, me dio como un gusto y un alivio de decir, ah, bueno, bien, como que sentí que era algo que hablaba un poco más de mí, eh, no solo desde mi manera de hacer fotografía, sino también desde mi manera de pensar otras cosas vinculadas con la memoria y con, bueno, justamente son proyectos que tienen que ver con la memoria y con los viajes. Entonces, bueno, creo que eso fue como una conexión desde otro lugar que estuvo buena. ¿Pudiste ver todo el material grabado o ya había una edición cuando vos te acercaste a esa etapa? Mira, el material me lo mandaron recién una vez que me confirmaron que estaba en el proyecto. Lo que me mandaron no fue todo el crudo, sino un editado que ellos habían hecho. No me acuerdo muy bien para qué parte del proceso de preproducción. En ese momento la película se llamaba distinto, se llamaba Fecha Feliz. Y era un trabajo, o sea, el trabajo que hizo Billy fue un trabajo bastante distinto al que hice yo, en cuanto a que por la etapa de guión y de investigación en la que estaba Sophie, se hicieron muchas entrevistas. Había una entrevista a Celsa con María Lina, que es su mamá, una entrevista a Derlis, a su hijo, y bueno, me parece que algunas más. Ellos lo que me mandaron fue un editado que creo que tenía 20 minutos, no me acuerdo muy bien, que era un poco como la muestra del proyecto y un poco la muestra del trabajo, pero no era una referencia estética ni de tipo de montaje, ni de tipo de narración, ni de tipo de fotografía, porque justamente después de muchos años, bueno, había una búsqueda de empezar a trabajar el guión de otra manera. Digo, Sofía en el medio hizo muchas tutorías, bueno, y fue acompañando el proceso de distintas formas. Pero bueno, sí, pude ver ese material. Después Sofía también hizo algo que lo encontré hace un rato mirando para hacer un poco de memoria. Antes de empezar el rodaje, armó una especie de cuadro con toda su escaleta ideal para la película, en la que ponía las cosas que ya estaban filmadas, porque había mucho de ese material que ella lo quería conservar y utilizar.
Entonces estaba como súper especificado lo que necesitábamos, lo que ya teníamos, lo que había que volver a hacer de vuelta porque ella quería probar algo distinto, y era muy lindo, muy visual de ver. También había cosas que queríamos hacer completamente nuevas y había cosas que teníamos que tratar de insertar en ese material que ya existía, que eso siempre es un desafío. Así que en ese sentido estuvo bueno. Yo tuve mucha claridad en ese sentido de todo lo que se había trabajado. Sofi también me invitó a ver, ella había hecho una tutoría con Marta Andreu, que estaba grabada, su parte, y me la mandó para que yo la viera, entonces me pude conectar mucho con su proceso, y con el proceso que venía teniendo la película durante todos esos años en los que yo no había estado. El proceso fue complejo en muchos sentidos. Sofi vive en Paraguay, yo vivo acá, o sea, todas nuestras reuniones, que fueron muchísimas, fueron virtuales, o sea, yo la conocí a Sofi cuando llegué a Paraguay. Y cuando ellos me convocan para el proyecto, creo que era febrero del 2020, y la idea era irnos a filmar en mayo. Estábamos en pandemia todavía. Primero se postergó por algún cambio de normativa en la pandemia, y después, al poco tiempo, murió María Lina, la mamá de Celsa, y ahí se volvió a postergar el rodaje. Y ese fue un momento súper complejo, porque María Lina era una pieza clave es una pieza clave en la película, y era una pieza clave en ese momento. Sofi quería seguir trabajando en muchas cosas con ellas dos, y con su vínculo y con la memoria de ella. Entonces, la muerte de ella primero fue muy dura para Sofi, para Celsa por sobre todo, y descolocó muchísimo la situación emocional que significaba hacer la película, y después hubo que repensar muchísimas cosas. Sofi, por ejemplo, quería volver a filmar la escena en la cual ellas hacen el plano de emboscada, porque eso se filmó en una etapa todavía previa, muy de investigación. Entonces, digo, la quería volver a filmar para probar, bueno, otras cosas, algo con con otro estilo. Y bueno, cuando María Elena muere, obviamente esta escena es una escena muy importante, muy representativa, y queda. Y eso también significó empezar a pensar tanto el rodaje como el montaje desde otro lugar, como decir, bueno, hay cosas que ya no se van a hacer de vuelta, entonces todo este material tiene que unirse y funcionar, porque no se iba a sacar al personaje de María Lina de la película. Mira, Celsa es maravillosa. O sea, esta es una película que quiero mucho por muchas cosas, y una es Celsa, porque es una persona que la querés abrazar y te querés sentar a charlar con ella horas, y la admirás y la respetás. No sé, a mí me pasó algo como muy, muy lindo con ella. Yo, digo, tuve, no sé, como 6 o 7 meses de trabajo con Sofía a distancia, y me moría por conocer a Sofía, me moría por conocer a Celsa. Aparte, Sofía me hablaba de ella, de su casa, y yo en mi cabeza no sé, digo, como que con la casa le decía que me mandara fotos, videos, pero igual es muy difícil. Porque bueno, la casa también es un elemento, un personaje clave en la película. Y nada, fue muy lindo. Cuando yo llegué, tuvimos que hacer unos días de cuarentena, Gaby, la productora, y yo, que fuimos quienes fuimos desde Argentina, y apenas se cumplieron los días, fuimos a Asunción a un concierto bueno, era un concierto de muchas personas donde Celsa tocaba el arpa. Y tocaba después de mucho tiempo sin tocar, por cuestiones personales de ella. Y fue muy lindo, yo la conocí ahí, fue hermoso porque Celsa vino y me dio un abrazo como si me conociera de toda la vida. No nos conocíamos, ella no sabía quién era yo, y tampoco sé hasta qué punto sabía cuál iba a ser mi rol en el detalle, ¿no? En esos días. Y después pasó algo muy lindo que para mí fue clave en el trabajo y en la película. Nosotras tuvimos una semana entera de preproducción y después 2 semanas de rodaje. Durante esa semana yo la usé para hacer pruebas de cámara, bueno, para conocer a mi asistente, para ir a la casa, hice muchos scoutings, tuve la posibilidad de ir muchas veces a la casa en distintos horarios, me quedaba ahí y iba recorriendo, hacía como una recorrida por todos los espacios de la casa y por todo el jardín a distintas horas, viendo lo que pasaba con la luz y tomando notas, y pensando opciones para la cámara y opciones de plano.
pero bueno, en el medio también Sofi y Gaby iban haciendo cosas con Celsa relacionadas con, digo, acomodando un poco la casa, liberando cosas que necesitábamos liberar para poder trabajar un poco más cómodos, también acomodando cosas para que, o sea, a Celsa le importaba mucho lo que se iba a mostrar de sí misma y de su casa, entonces hubo mucho cuidado en que ella se sintiera cómoda con cómo ese espacio se iba a ver. Y algo hermoso que hicimos fue ayudarla a ordenar todas sus plantas, los yuyos que tiene en la cocina. Entonces pasamos una tarde entera con Sofi, Gaby y Celsa, acomodando en los frascos y revisando bolsas y cajas y tuppers llenas y llenas y llenas de plantas. Y claro, ahí cuando empezamos eso, Gaby, la productora, me dijo, Delphi, si querés andate a descansar, no sé qué. Y yo, a mí si hay algo que me gusta es ordenar cosas en frascos. Yo le dije no, y me quedé y me senté, y era abrir sobres y poner plantas y preguntarle a Celsa, ¿y esto qué es? Y nos iba contando, y esto es para esto yo lo uso para... Y fue todo un día bellísimo, y ahí yo creo que Celsa me quiso, y yo digo, yo la quería ya de antes, pero digo, ahí yo creo que Celsa me quiso y yo le transmití como una confianza, que fue algo que no es que yo lo pensé antes, dije, bueno, voy a hacer esto, así después. La verdad que se dio naturalmente y con mucha comodidad, pero fue como una tarde entera de charlar sobre las plantas, sin cámara, sin nada, digo, era solo preparación, y yo creo que para mí eso fue clave para que ella me aceptara, no porque tuviera ninguna reticencia, pero digo, bueno, después yo estuve 2 semanas metida en su casa, metiéndome con la cámara en un montón de lugares, filmando su intimidad, y es necesario como construir esa confianza y ese vínculo para que ella no se sienta invadida, y también para poder, para que aparezcan otro tipo de cosas. O sea, al final, el último día de rodaje, teníamos que filmar su habitación vacía, que es un plano que está en la película, que es la habitación vacía, la cama, y yo voy y pongo la cámara, y bueno, como era un espacio que nunca filmábamos sin ella, le preguntaba, le mostré, Celsa, mirá, ¿qué te parece? Y Celsa me dijo, a mí me parece que es desde acá. Y yo dije, bueno, listo. O sea, como que hicimos así, movimos la cámara y prácticamente digo, el plano lo hizo ella, y me dijo, y debería entrar el arpa, ¿no? Y sí, entonces, y para mí eso sucedió porque por todo nada, ese tiempo juntas y esa confianza, y bueno, y un vínculo también que fue posible gracias a Sofi, que lo tenía, que la conoce hace muchos más años, y nos hizo partícipes de eso, también a Gaby. Pero bueno, fue muy, muy lindo, porque tuvimos que filmar muchas cosas muy íntimas, digo, de ella en soledad y de ella en distintas situaciones en su casa, la escena final era una escena compleja, entonces como generar ese vínculo con ella creo que fue eso lo que a mí eso y un scouting muy, muy hermoso que siempre, o sea, que yo sabía exactamente lo que iba a pasar con el sol a cada hora, y ya había pensado un montón de cosas, entonces tuve como una capacidad de pensar opciones en el momento, que me ayudó mucho, y fue gracias a esa preparación. Después igual estuvo nublado, o sea, de los 10 días de rodaje, creo que 8 estuvieron completamente nublados, así que todas mis fantasías con la luz natural no sirvieron, pero bueno. Creo que siempre en determinadas estructuras de producción hay cosas que no se pueden decidir del todo, por más que queramos y sugiramos. Los productores estuvieron súper abiertos a escucharme, y hubo muchas cosas que yo pude modificar, pero hubo muchas que no, entre ellas la cámara. Pero por varias razones. Digo, cuando yo llego, la cámara fue una Red Scarlett Prime 2. Ese seteo ya estaba planteado cuando yo llegué. Estaba planteado porque fue lo que se usó en la etapa anterior, y entonces de alguna manera la idea era repetir lo mismo por una cuestión presupuestaria, digo, porque era a lo que se podía acceder, y también para mantener una textura y una estética similar.
Cuando yo me sumo, todavía no se sabía qué tanto iba a quedar de la etapa anterior y qué tanto se iba a hacer de nuevo. De hecho, hubo muchos cambios con eso. O sea, cuando yo me sumé, primero había muchísimo de lo que ya se había hecho que quedaba, después en un momento fue no, vamos a hacer todo de nuevo, y cuando después muere María Lina fue, ojo no, hay muchas cosas que vamos a usar. Bueno, después en el montaje Ceci, la montajista, hizo sus magias pero digo, había ahí una incertidumbre, digo, y había que poder tirar para cualquier lado. Entonces, no era del todo inteligente, creo, hacer un cambio radical en la cámara y en los lentes. Esto lo digo igual, digo, yo probablemente lo seguiría defendiendo, pero bueno, digo, también entiendo que es así, y realmente no se podía. O sea, era lo que el presupuesto y la estructura permitía. Los equipos fueron de un rental de allá, de Lemon, si no me equivoco, creo que es Lemon, ahora lo voy a chequear, creo que es Lemon. Nada, divinos, digo, fue súper lindo trabajar con ellos. Y bueno, eso en relación a la elección de la cámara. Igual la verdad que es una cámara que me gustó mucho. Justo esa misma cámara y ese seteo de lentes lo había usado muy poco tiempo atrás dos muy amigos míos que hicieron la dirección de fotografía de Martín, de mi novio, y yo la tenía presente por eso también, o sea, era lo mismo, la Scarlett con los Compact Prime. Entonces fue lindo porque yo lo llamaba a Juan Samín y a Seba Aramayo y les pregunté un montón de cosas sobre la cámara, cómo se habían sentido, cómo les había rendido a la noche, cómo les había rendido de día. Ellos trabajaron una peli súper oscura, entonces me interesó mucho su opinión. Y pude hablar mucho también con Maggie Mérida, que ella tiene un rental, es una directora de fotografía que tiene un rental en Córdoba, que es la que alquiló esa cámara, entonces también hablé muchísimo con ella y le hice muchas preguntas, le pedí que me chequeara cosas, como también a mí me costaba mucho no estar ahí, no tener la posibilidad de ir al rental a probar. Entonces, en ese sentido, tuve como muchas herramientas previas para conocer a la cámara. Yo soy muy obse y necesitaba saber todas las cosas que la cámara me iba a dar, lo que sí, lo que no. Bueno, la investigué muchísimo y la verdad que estoy muy contenta. O sea, es una cámara que me rindió súper bien, me gustó. Los lentes son un poco duros, pero tampoco para este proyecto era necesario otra cosa. De hecho, decidimos no usar filtro, entonces también en ese sentido digo, eso fue una decisión. Y el RAW de esta cámara rinde muy bien. Después, bueno, el color de Guapoí lo hizo Ada Frontini, que es para Dios, o sea, tiene una capacidad de agarrar el material y enseguida encontrar el punto exacto donde querías estar. Así que estoy súper contenta, digo, y fue hermoso, me gustó. Y eso en relación a la cámara, que estoy contenta. Bueno, es una cámara muy cómoda también, y esto se vincula con el equipo técnico. El equipo técnico fuimos yo y Carlos Ceallo, seguro que estoy diciendo mal el apellido, que es de Paraguay, por sobre todo porque no podíamos ser muchas personas en la casa de Celsa. O sea, estábamos en plena pandemia, la casa de Celsa es una casa muy chiquita, Celsa es una persona grande, y digo, en el rodaje fuimos Sofi, la directora, Gaby, que es la productora que allá ofició de jefa de producción, Diego, sonidista, yo y Carlos, que era mi asistente de todo. O sea, fue el asistente completo. En la etapa de pre hubieron un par de personas más, digo, acompañando, pero en rodaje fuimos ellos. Y la verdad es que no podíamos ser más personas. De hecho, en la mayoría de o sea, un poco la dinámica con Carlos, la cámara la armábamos juntos, ya un poco quedaba todo medio seteado. Hubo algunas situaciones en las que él hizo foco, pero si no, en general, digo, yo me calzaba la cámara y me hacía el foco y él estaba ahí cerca mío como acompañándome, y muchas veces se tenía que ir y salir, o porque no entrábamos, o porque era una situación de una charla muy íntima en la que solo estábamos Sofi, Diego y yo. Entonces realmente no hubiéramos podido ser más. Hacía muchísimo calor, estaban con barbijo, digo, era ese momento, digo, Paraguay, calor, barbijo, documental íntimo. Porque realmente en ese sentido el equipo funcionó. Carlos estuvo súper bien, fue, digo, un gran comodín. Y después
bueno, y en ese sentido digo, la cámara a mí me resultó muy cómoda, porque era una cámara que yo podía tener todo el tiempo al hombro o moverla sola sin ningún problema, y operarla con mucha facilidad, entonces estuvo bien elegida en ese sentido también. Y después en relación a la iluminación, sí trabajé con luces. Nosotros, nunca fue un planteo ir sin nada, eso nunca fue una opción. Sophie le dio desde el comienzo muchísima importancia a la luz de la película, no quería que eso quedara librado al 100% natural, porque había muchas cosas que ella quería controlar y que quería que fueran de determinada manera y tenía muchas referencias. Sí teníamos muy poquito, o sea, las luces teníamos un H, el, ay Dios, el H de 500 ¿es? De 800, el H800, dos paneles LED que eran Gemini, si no me equivoco, dos paneles LED más chiquitos, más de guerrilla, y telgopores, banderas, digo, o sea, cosas para acompañar, y era eso. Y lo que sí era muy importante, que fue un planteo, es que no íbamos a hacer nada adentro de la casa. O sea, todo lo que yo decidiera hacer de iluminación tenía que ser siempre desde afuera. Porque, o sea, adentro de la casa no entró un trípode a la casa. O sea, solo entró la cámara. No entró ni una bandera, nada. Había algo de que el espacio de adentro estuviera siempre libre, que Celsa pudiera moverse para donde quisiera, que nosotros pudiéramos mirar para donde quisiéramos todo el tiempo. Y si no había cosas muy pautadas, porque las hubo, tenía que estar esa libertad de ella de moverse y de mirar, ¿no? Algo de que si ella estaba sentada o parada en la cocina o lo que sea, lo que mirara, aunque nosotros no lo viéramos, para ella fuera su casa. Y no hubiera ninguna interferencia a su vida cotidiana ahí. Entonces, eso fue como una pauta muy clara que a mí me ubicó muchísimo en cómo trabajar. Yo primero hice este scouting que les decía, que fui súper minuciosa para entender, bueno, yo hice el scouting y en función del scouting se hizo el plan de rodaje, eso fue hermoso. O sea, yo dije, en la cocina conviene filmar a la mañana, el living conviene filmar a la tarde, en la habitación a esta hora pasa esto y a esta hora pasa esto, y de alguna manera armamos el plan en función de los horarios que yo había pedido. Después se nubló 8 de los 10 días que filmamos, con lo cual fue como, bueno. Pero lo que a mí me sirvió mucho también para maniobrar eso fue que yo había visto lo que pasaba con la luz natural en su casa, había cosas que me habían gustado mucho, y lo que hice fue tratar de reproducir eso con lo que tenía. Entonces, los días que no, o que por alguna cuestión no podíamos acompañar ese plan, o que estuvo nublado, yo traté de reproducir con lo que tenía este clima que yo ya había visto y que existía. Como, no sé, y eso es lo que a mí me pasa mucho, por lo menos en los proyectos que hice hasta ahora, que tampoco son tantos, pero que todos tuvieron mucho que ver con la luz natural, como ir a los lugares y ver lo que está pasando, y que eso me resulte un poco como que eso me sea la inspiración para después pensar qué hacer. Como yo había visto que a una hora el sol en la cocina entraba de determinada manera y que generaba ciertos brillos o ciertas texturas, y traté de hacer eso. Y también es muy sutil, yo no sé hasta qué punto se logró, pero o sea, con esos 3 faroles hice cosas distintas todo el tiempo. O sea, a veces lo mandaba muy directo, a veces o sea, lo mandaba con difusiones adelante, a veces lo rebotaba, a veces lo rebotaba 2 veces. O sea, siempre hubo como una pequeña variación de cómo acomodar esos 3 faroles. Jugué mucho con la diferencia que me daba la luz más dura del H, con lo que podía acompañar los paneles LED al lado y generar como diferencias con eso. Jugué mucho con los rebotes y con ir cambiando la angulación de los rebotes. O sea, eran 4 cosas, pero esas 4 cosas le dimos muchas vueltas para generar, o sea, para tratar de generar distintos climas, y por sobre todo porque teníamos que mostrar distintos momentos del día. O sea, hubo veces que sí nos internamos en la cocina y fue como, bueno, hacemos una entrevista y al rato volvíamos a la cocina y hacíamos otra cosa, y no podía ser todo igual eso. Entonces, con pequeñas diferencias, fuimos armando como distintos climas. Carlos se dio vuelta, la casa de Celsa es una casa muy chiquita que vos la podés recorrer todo alrededor, entre el patio delantero y el jardín.
Es una casa muy cómoda para trabajar con luces desde afuera, porque yo siempre tenía un jardín o un patio desde el cual tirar las luces. Y Carlos, divino, la verdad que se recorrió esa casa en 360, o sea, había días en los que iba moviendo nuestro farol, nuestro telgo y nuestro marco con difusión por toda la casa. Hicimos muchas cosas con plantas, o sea, nos pusimos a juntar ramas y hojas y plantas para también jugar con eso. También movíamos las plantas para ir como generando distintas texturas a través de las ventanas. O sea, la verdad que fue muy poquito, pero nos divertimos y nos las ingeniamos un poco, me parece, para aprovecharlo. Después hubo situaciones menos, o sea, también en el medio de eso suceden cosas que para mí son mágicas de lo que la realidad te da, y también en ese sentido estuvo bueno algo de los tiempos y de la cantidad de tiempo que pasábamos ahí y de cómo podíamos observar siempre los espacios. Hay una escena que a mí me encanta, que es cuando Celsa está sola en la habitación, medio a la tardecita, y se está masajeando los pies. Eh, y ahí no hicimos nada. Eso es la luz que entraba a esa hora. Pero eso fue hermoso porque ese día había estado muy nublado todo el día y no pasaba nada. Y justo en ese horario, que era alrededor de las 5 o 6 de la tarde, que entraba, o sea, la luz venía como bastante baja y atravesaba como un árbol que ella tiene cerca de la habitación y se generaba esa textura en la pared. Justo a esa hora se despejó y ahí nosotros estábamos preparando otra cosa, otra escena, no me acuerdo, y vino Gaby, la productora, y me dijo, Delphi, está pasando eso que vos querías. Entonces fuimos y ahí también la predisposición de Celsa y las ganas de contar su historia y de mostrarnos fue hermosa, porque fue como, Celsa, ahora necesitamos esto, podés, te parece, sentarte ahí, digo, probamos esto y funcionó. Y para mí esa escena es como medio mágica, y yo la quiero mucho, y eso no lo hubiéramos podido, con lo que teníamos, no lo hubiéramos podido hacer. Eh, entonces ahí fue como un mix de las dos cosas, como de observación, de estar atentos a lo que pasaba y de recrear. Cuando yo me empiezo a juntar con Sofi y empezamos a hablar de las referencias, ella me pasa una película que me dijo que no era una referencia estrictamente de fotografía, pero que era una referencia muy importante para ella, que es una película de Georgia que se llama Corn Island, o la isla del maíz, que creo que sería la traducción. Y es una película en la que creo que no hablan. Es una ficción, es una película bellísima, y ella me la pasó por eso. O sea, y por eso era una referencia tan importante, por los silencios. Entonces creo que eso un poco a mí ya me ubicó en un lugar desde el cual ella quería trabajar. Después hay algo que igual es algo que pienso yo ahora que me lo preguntás. Cada vez que se habla en la película es denso. Digo, si bien Celsa lleva todo con un amor y con una esperanza y con una energía de sanación hermosa, lo que nos está contando es denso y es difícil y te atraviesa, me parece, cuando lo ves, y la atraviesa ella cuando lo cuenta. Entonces me parece que hay algo de todos los momentos en los que no se habla que son como un alivio en un punto, a la escucha y también a lo que miramos. Eh, o sea, la verdad que te estoy diciendo lo que creo, ¿no? Pero ¿cómo trabajabas Sí, vos desde lo que estabas sí, grabando en ese momento frente a esos largos silencios? Esa es sí. como mi idea de saber qué te pasaba a vos. Bien, bueno, la cámara la pensamos mucho y la planificamos mucho. Eh, y hubo como dos, quizás me voy un poco por las ramas, pero voy a llegar. Hubo como dos grandes eh, líneas a seguir, por decirlo de alguna manera, que tenía que ver con los momentos en los que acompañábamos y los momentos en los que observábamos. Y esa fue como nuestra manera de dividir el trabajo con Sofi. De hecho, desglosamos un poco las escenas y las situaciones, más que las escenas, digamos, las situaciones que íbamos a filmar en ese sentido, si observábamos o si acompañábamos. Cuando acompañábamos tenía que ver con el lugar que ocupaba la cámara, con el lugar que ocupaba Sofi en la escena, en la situación con Celsa, y con la distancia en la cual nos parábamos. Eh,
y cuando observábamos era como que estábamos afuera, como que ese era el momento de Celsa y haciendo como que no existíamos. Cuando observábamos, la cámara iba a estar o en mano, trabajamos mucho con pelota, o con steady-back, digo, la cámara iba a estar suelta, fluida, y cuando observábamos era una cámara fija en trípode. Y eso nos ayudó un montón, para mí, a entender no solo cómo poníamos la cámara, sino el vínculo que podíamos llegar a tener y la interacción que podíamos llegar a tener. Y aparte de eso, Sofi algo que me dijo desde un comienzo es que la cámara no se movía. O sea, la cámara no paneaba, la cámara no buscaba, la cámara no seguía, la cámara se ubicaba y miraba y de última después buscábamos otra cosa. Entonces eso también es una pauta muy clara. Digo, yo puedo poner un plano y me puedo volverlo, pero no. Entonces eso también nos hizo ubicarnos de determinada manera, pensar mucho cómo nos íbamos a ubicar y anticipar, o sea, como planificar mucho ciertas cosas. Después hubo situaciones muy distintas, ¿no? Digo, todo lo que fueron estos diálogos, también los llamamos diálogos y no entrevista, y eso nos ayudó bastante. Los diálogos que tuvimos con Celsa, que, bueno, el que está ella escuchando el cassette, o cuando ella cuenta el último que fue el más difícil, cuando ella cuenta sobre el parto. Ahí sí preparamos mucho con Sofi antes, dónde nos íbamos a ubicar y dónde iba a estar la cámara. Y también planificamos mucho qué estrategia de corte iba a tener ella. Eso era muy complejo porque si bien no era un documental de muchos cortes, Sofi tampoco quería quedarse atada. Ella ya había estado trabajando, o sea, Ceci Almeida, la montajista, entra al proyecto, no sé si al mismo tiempo que yo o un poco antes, pero digo, entra antes de la última etapa de rodaje. Entonces ellas pudieron trabajar mucho previo a esta etapa y pensar mucho qué hacía falta. Y la idea era no podíamos movernos en la mitad de los diálogos, o cuando ella charla con Derlis, con su hijo, y miran los objetos. Entonces había que plantear algo que fuera sostenible durante todo ese momento, y después buscamos alternativas de corte, pero ese plano te lo tenías que bancar. Entonces eso nos hizo pensar mucho antes dónde nos íbamos a parar, qué íbamos a ver, qué no íbamos a ver, cómo se le iba a ver a ella, qué opciones iba a tener para moverse y para desplegarse en el espacio sin que eso fuera un problema. Como que lo planificamos mucho eso. Y después lo que hacíamos durante esos diálogos era, yo iba como era la cámara estaba fija en esos momentos, bueno, no, en el de la entrevista está en pelota, ahí no. Pero bueno, yo lo que iba mirando, iba sacando algunas fotos yo del monitor, que de hecho tengo un montón, como para recordar ciertos movimientos, ciertas acciones que después le pudieran servir al corte. Entonces después las repetíamos súper, o sea, se terminaba, Celsa descansaba, digo, bajábamos de ese momento y de esa situación. Eso pasó en la que fue con Derlis, en la que está ella sola en la habitación, y no me acuerdo si en alguna más. Y después íbamos a buscar esas cosas y le pedíamos a Celsa que nos ayudara con ciertas acciones y con ciertos movimientos. En la que ella escucha, no, porque esa era una escena muy compleja, porque eso fue un momento de mucha sorpresa para Celsa. Celsa no sabía que esos cassettes existían, la idea era registrar eso, entonces ahí fue otra la lógica, y de hecho ahí yo me arrepentí un poco, porque yo estaba con la cámara en la pelota, muy incómoda, muy en un rincón, porque el plano, porque no sé qué, y la escena fue súper fuerte, y fue súper intensa, y fue súper larga. Y a mí, o sea, en un momento no podía yo mantener a operar esa situación, y fue muy complicado, y ahí dije, ay Dios, ¿por qué hice esto? Pero bueno. Bueno, perdón, eso por un lado. Después, por otro lado, estaban como estas situaciones de observar y de acompañar determinados momentos de la cotidianidad de Celsa. El Romero fue la otra, cuando ella charla del Romero, toda esa charla del comienzo, bueno, ahí fue una charla larga con ella, y después cuando más o menos ya sabíamos que había ciertas cosas que ella había dicho que teníamos, que yo lo tenía súper presente, ahí yo me fui a buscar otras acciones, de las manos, de las plantas, de algún primer plano, pero
pero era complicado, digo, porque era difícil entender hasta dónde, y porque lo más importante era sostener, y sostener esos tiempos de ella. Eh, Sophie le daba mucha importancia como a los procesos de la palabra, ¿no? Y dónde empieza y dónde termina la palabra, y había mucho de volver. Yo creo que tiene que ver quizás con contar procesos de tanto dolor, que de alguna manera como que lo atravesaban, ¿no? Como atravesando un momento de mucha tristeza y de mucho dolor, y como renaciendo un poco en ese relato. Y eso era re importante tenerlo, como que no podíamos quedarnos en el momento del quiebre, ni antes. Había que llegar hasta el renacer y poder seguir hablando con entereza y mostrar eso, porque eso es muy la película, ¿no? Y es muy Celsa. Bueno, y después en todas estas escenas de su cotidiano, eh, las trabajamos mucho con ella, las trabajamos mucho con Celsa. O sea, todo lo que fueron los preparados, lo que hicimos fue, o sea, Celsa nos contó todos los preparados que ella solía hacer, eh, y fue casi como armar un programa de cocina de preparados con Celsa. O sea, ella nos contó primero todos los pasos, yo sabía, o sea, nos relató todo lo que iba a hacer, después ella lo hacía, yo como sabía lo que iba a hacer, porque ya me lo había contado antes, sabía a dónde ir en cada momento, y después repetimos algunas cosas. Y ahí ella ya estaba súper, o sea, enganchada, y entendió todo el toque, y fue como, bueno, Celes, ahora podés, sí, ya sé, te vas a acercar, y entonces yo repito esto, y era como, sí. Pero bueno, eso estuvo muy, muy planificado y muy conversado con ella. Eh, la escena de los preparados, que son dos y que tenían que ser distintas, una era más, digo, la escena final de los preparados ya tiene mucho más que ver con esta sanación y con lo que las plantas te da, y tenía como una cosa un poco más mágica, si se quiere, pero Sophie hizo mucho, mucho hincapié, creo que me matacó el cerebro con eso, con que no podía parecer brujería, que de ninguna manera Celsa tenía que quedar como una chamana o una bruja o algo. Entonces teníamos que encontrar como un punto en el cual hubiera una diferencia. De hecho, la luz la trabajamos distinto en ese momento, buscamos otro tipo de iluminación, que yo traté de buscar más las texturas y ciertos elementos de las plantas, pero tampoco que fuera, digo, era como un punto justo. Pero bueno, ahí en ese sentido, lo que vos decís de los silencios, yo ya sabía que estábamos trabajando para ese tipo de secuencias, o sea, sabía que en el montaje hubo muchos cambios, digo, y después en el montaje le encontraron un punto muy, muy lindo y muy bueno a ese acercamiento de ya las plantas y a los preparados, que se va como repitiendo en distintos momentos, pero, o sea, no es que yo sabía eso con exactitud, pero sí sabía que eran momentos en los cuales nos conectábamos con ella, con las preparaciones, con las plantas, y eso era lo que importaba. Y sabía que necesitábamos tiempos. O sea, Sophie, los tiempos, o sea, sosteníamos los planos mucho tiempo siempre, porque ella quería tener todo eso. De hecho, cuando filmábamos las plantas y los macros, creo que hay 2 minutos de cada planta, o sea, una cosa, y ella quería tener esa posibilidad de sostener en el tiempo. Entonces eso también fue como algo muy presente durante todo el rodaje, como te decía, en los dos momentos, ¿no? Tanto cuando ella hablaba como cuando la mirábamos. ¿Qué sentís que vos le aportaste como Delfina al proyecto? No sé, pienso siempre en esto de, que no digo que no lo hagan todo el mundo, pero digo, pienso mucho en esto de la empatía y de la intimidad, y de entender que había que trabajar en conjunto con Celsa y con todas las personas que estábamos ahí. Eh, También algo del juego y de probar. La verdad que nos divertimos mucho, había muchas cosas que Sofi quería hacer que yo no sabía si podíamos, y igual nos divertimos mucho probando y arriesgando ahí, y Sofi fue muy abierta en ese sentido a probar, eh, como algo de experimentar ahí y de buscar alternativas. Pero creo que por sobre todo esto sí, sí, de la empatía y del amor a la situación que teníamos y el cuidado que le teníamos que dar.
o sea, en ese sentido yo estoy muy contenta con lo que se logró, porque me parece que le encontramos a todo una alternativa posible, siempre respetando esta no invasión y nunca desatendiendo la belleza que Sophie quería que las imágenes tuvieran. O sea, nunca nada quedó librado a, bueno, esto lo hacemos así porque hay que hacerlo. Como no. Y en ese sentido yo creo que le encontramos una vuelta y lo logramos. Después para mí, mi aporte como personal, del que estoy muy orgullosa en esta película, es el final. Eh, que yo cada vez que la veo temo, y hasta que no llega la secuencia final no disfruto la película, lo cual es medio gracioso. Pero la escena final era una escena muy, muy importante de la película, es la secuencia en la que para mí se muestra esta conexión de Celsa con la tierra, con las plantas, este renacer, digo, estaba como todo ahí. Y, y bueno, era una escena que iba a ser noche, que íbamos a trabajar con los macros, que se iba a trabajar en este jardín de su casa, y yo ahí fue creo que en lo que más pensé durante toda la le di muchas vueltas, no sabía muy bien cómo resolverlo, o sea, no teníamos los recursos para iluminar una noche, y a mí eso me machacó mucho, y también en un momento me di cuenta de lo complejo que iba a ser para Celsa estar acostada toda una noche en ese jardín, que en Paraguay a la noche a veces hace frío y la tierra es fría, eh, y le di muchas vueltas y en un momento dije, bueno, vamos a hacer una noche americana. Y lo pensé un montón, me asusté, empecé a ver referencias de noche americana, o sea, con perdón del cine clásico, pero empecé a ver referencias de noche americana espantosas, diciendo tipo, no, esto no, esto no, esto no. En un momento había que resolver, entonces yo no lo tenía del todo claro y se lo tiré a Sophie en una reunión. No, encontré una referencia que me tranquilizó, que fue una película alemana que se llama Agassusa, que es una película de una bruja, que yo la conocí, de hecho, y esto es lindo, a la directora de fotografía, que es Mariel Vaqueiro, la conocí en unas charlas que dieron, que yo fui a través de ADF, porque no me acuerdo si me gané el sorteo o algo, bueno, fui a unas charlas que daba Mariel Vaqueiro y ella muestra esta película, muestra Agassusa, habla de la noche americana, es una noche americana bellísima. Entonces yo me acordé de esta referencia, bueno, fui, y la verdad que yo siento que me la jugué un poco, porque yo caí, le dije, Sofi dijo, sí, de una, le gustó. Cuando yo le dije a Gaby y a Fede, a los productores, la cara que me pusieron, o sea, yo le dije, vamos a una noche americana, y me miraron los dos con una cara de esta chica piró, y yo, no sé, me la banqué y la defendí, y les caí con un montón de referencias, les hice ver esa película, les llevé la película, y ellos me acuerdo que me llamaron, tuvimos una reunión, yo estaba muerta de miedo, tuvimos una reunión y cerraba un montón, no solo en términos de estética y de la posibilidad de hacer esa iluminación, sino en esto de dejar la Celsa toda la noche. Y para mí eso, digo, más allá de, o sea, primero que me gusta mucho cómo quedó y estoy muy contenta y creo que lo logramos, también ahí me parece que yo logré como unir muchas necesidades, como una necesidad de parque de luces, si se quiere, una necesidad productiva, de tiempos, una necesidad humana, de qué íbamos a hacer con Celsa acostada toda la noche en la tierra, y la verdad que es algo de lo que estoy como muy, muy contenta. También, digo, yo hice muchas pruebas, me fui a Córdoba y con una cámara, con una Canon, hice muchas fotos, filmé mucho, entendí mucho o sea, investigué mucho sobre qué tenía que hacer con la luz del sol para que fuera esta noche americana que yo quería y no una noche americana artificial. Pensé mucho en esta idea no de noche americana, sino de crepúsculo, ¿no? Como de esa casi noche o casi día, que también a Sophie le cerró mucho en términos narrativos, de lo que ese momento del día significaba. Hice muchas pruebas yo en color para entender qué es lo que tenía que hacer y dónde tenía que tener el sol, digo, lo que sí, lo que no, evitar los flares, evitar ciertos niveles, la diferencia entre, bueno, miles de cosas, y después Ada de vuelta, que entendió inmediatamente, o sea, yo llegué a color y le dije a Ada, esto es una noche americana que no es una noche americana, no puede ser azul, no puede tener determinado contraste, y le llevé como las pruebas que yo había hecho, y Ada enseguida, o sea, yo tenía miedo, yo pensaba que nos iba a llevar
eternidad de jornadas color resolver eso, y fue algo como que ella entendió al toque, porque era clave, digo, sin nada, esa noche americana podría haber sido otra cosa. Eh, Así que eso para mí es como, no sé, yo estoy como muy contenta con eso y con ese final y con la sensación que generó, y creo que fue una buena decisión. Siento todo el tiempo que fue arriesgado, pero creo que funcionó. Así que no sé, quizás ese fue mi pequeño aporte. No, es súper lindo, súper lindo. Es como un cierre perfecto. Para mí es como muy poético. Y ahí ves como la naturaleza y ella son una misma cosa. Me pareció estupendo, estupendo. Me pareció súper Gracias. lindo, súper lindo. Después pasamos una jornada entera filmando plantas con el macro, o sea, nos engolosinamos de una manera, pero bueno, fue muy divertido. Delfina, ¿y qué fue lo que no fue como vos esperabas? Bueno, esto, que de repente se nublara toda la primera semana fue dificilísimo. Yo en ese momento sentí que me estaba perdiendo de cosas hermosas que había visto, y ahora la verdad que no, bueno, ya no me acuerdo, por suerte. Pero eso la pasé un poco mal. El calor fue difícil. Fue un proyecto muy lindo de mucha... eh, yo trabajé muy cómoda. Esto, digo, tuvo muchas limitaciones, o sea, a mí me llegó un pedido prácticamente armado y cambié muchas cosas, pero hubo cosas que no pude cambiar. Eh, no había posibilidades de tener otro equipo técnico, o sea, no otro, digo, más personas. Había cosas que eran las que eran. De hecho, ya estaba hecho un cálculo de espacio en los discos, y yo de repente caí diciendo, no, bueno, pero el RAW de la red necesitamos usar este, y Fede, que son los productores, que fue el coordinador de post, también me dijo, no, Delphi, no. Y fueron charlas, idas y vueltas, bueno, llegamos a un acuerdo, digo, se trabajó con una compresión para determinadas escenas y con otra compresión para otras, para poder digo, las noches, la noche americana y algunas escenas en particular las trabajamos con la mínima compresión y después otras en una compresión media. Digo, pero más allá de esas cosas que quizás uno en el ideal dice no fue lo que yo quería exactamente o lo que yo sentía que era lo mejor, hubo mucho diálogo todo el tiempo y hubo mucha, muy buena comunicación y mucha, o sea, mucha confianza, pero también mucho de ir a la par, digo esto, o sea, cuando yo planteé la noche americana, o sea, ni me dijeron que no, ni me dijeron que sí, nos juntamos a charlarlo, y vimos referencias, y yo mostré las pruebas, o sea, hubo una cosa de realmente ganarnos la confianza mutua entre todos en el trabajo, pero no desde un lugar de ponernos a prueba, sino de realmente trabajar en conjunto. Y para mí eso fue muy lindo en ese sentido. Quizás me hubiera gustado tener más trabajo en conjunto con Billy, eso no, por muchas cosas no sucedió, nos conocimos y intercambiamos y en el cierre de la película él participó del trabajo con el color, pero bueno, yo creo que un poco por la pandemia eso hizo muy complicado ciertas instancias de comunicación y de encuentro que, que no es que yo hice, digo, hubo algo muy... Y eso yo lo hablé con Billy y fue muy lindo, creo que ahí Sophie, la directora, jugó un rol muy importante, que ya tenía tan claro lo que quería y tuvo una capacidad tan grande de comunicar, que realmente Billy, yo pude continuar con un trabajo, por más de que hubo cambios muy grandes, porque digo, la manera de lo que se filmó es bastante distinto, yo pude como entender un global que él también ya había entendido, y si bien entre nosotros no hubo tanto intercambio y tanto diálogo, creo que un poco gracias a Sophie se logró una unidad. Eso quizás es lo único que no fue lo ideal, pero creo que lo sorteamos bien. Que a mí lo que más me impacta de la imagen es el verde. No sé, ¿querés hablarme del tema? Un, fue un, algo que trabajamos mucho en Color con Hada. O sea, la casa de Celsa, digo, ese jardín
no saben lo que es. O sea, digo, no, yo creo que las personas que vivimos en una ciudad no nos podemos imaginar lo que es tener eso atrás de tu casa. Es mágico, digo, es realmente algo mágico y realmente ves una cantidad de verdes y una cantidad de colores y una cantidad de plantas que yo no había visto nunca porque vivo en una ciudad y porque también la naturaleza en Paraguay es muy distinta. El verde estaba muy presente, estuvo muy presente desde las referencias y en el trabajo, en todas las instancias, ¿no? Digo, yo cuando empecé a trabajar las referencias, acá, hubo como o sea, trabajé mucho con un corto de Sofía Quirós que se llama, ¿cómo se llama? Entre la Tierra, que trabaja mucho con las plantas, y trabajé mucho como referencia, la teta asustada para los interiores, por el tipo de colores que hay en el interior y cómo, de alguna manera, el verde del exterior, que en la teta asustada no sucede exactamente porque no es tan así, pero digo, genera algo en el clima del color adentro que tiene mucho que ver con la naturaleza y con el verde. Y después busqué muchas referencias sobre distintos tonos de verde. De hecho, Entre la Tierra, el corto de Sofía, hay un personaje que también atraviesa todo el tiempo bosques y distintas situaciones de plantas, pero el verde está trabajado de una manera mucho más fría, que no era lo que queríamos. Entonces buscamos mucho como ese punto. También era muy importante que todo el tiempo en el interior se sintiera algo de ese verde afuera, que la luz que entrara estuviera un poco teñida por el rebote del verde. Por eso también usamos muchas plantas, o sea, yo trabajé mucho la luz rebotada y poníamos plantas y cosas para que la luz que estuviera rebotada no fuera el blanco del telgo, sino que no se perdiera esta sensación del verde que está afuera, aunque sea sutilmente en el tinte de la luz que está entrando, ¿no? Como que eso lo cuidamos mucho. Y después cuando llegamos a colores, yo tenía muy claro esto en los interiores, ¿no? De mantener este pequeño tinte y esta sensación de que afuera hay una selva, entre comillas, pero yo le tenía mucho miedo al verde de las hojas, como que hay algo a veces en la imagen digital, bueno, no sé, hay algo a veces que ves las hojas, las plantas filmadas y es como un verde que a mí no me gusta, me parece muy artificial a veces, muy eléctrico. Y eso se lo dije a Ada y yo le empecé a decir a Ada como, bueno, probemos de quizás llevar los verdes a teñirlos un poco, desaturarlos. Y ahí la verdad que Ada estuvo muy bien porque Ada me dijo, no, porque si hacemos eso, vas a perder texturas, no texturas, vas a perder gradientes. Y acá hay un montón de verdes distintos que no los tenemos que perder. Y tenía, o sea, y tuvo mucha razón y a mí me lo hizo ver en el momento, a veces cuando estás en color, no sé, hay cosas que se te escapan, digo, está buenísimo ahí en ese sentido el acompañamiento de la persona que hace color, que tiene otra mirada y que te trae a donde vos mismo habías estado, ¿no? Porque yo también había estado ahí, había pasado por eso y tenía eso presente, pero en el momento quizás algo de la herramienta más específica que se te pierde y ella por suerte cuidó mucho eso, que no perdiéramos nunca tonos de verdes. Que no fuera solo un verde siempre igual. Y fue clave eso, como fue muy cuidadosa en los exteriores, ¿no? Porque yo en el interior lo había podido trabajar un poco más, pero en los exteriores no, es las plantas que estaban ahí. Y estuvo muy bueno eso, y fue muy cuidadosa. Y la verdad es que es así, digo, vos salís a la calle, a la plaza, es lo más cercano, y hay tantos verdes distintos que de repente perderlos era una picardía. Y nada, que te haya pasado eso, Ale, me parece muy bueno porque estuvo muy cuidado y muy buscado, y con esto también yo tenía como un poco de miedo, y creo que estuvo bien. Bueno, muchas gracias por este espacio, es muy lindo, la verdad que es muy lindo poder hablar tanto del proceso y del rol en particular, y poder mostrar como lo que estamos haciendo los directores de fotografía en este momento. También gracias porque es un espacio muy importante, me parece, para mostrar el cine nacional, el cine argentino, y aprovecho, no sé en qué momento va a salir esta entrevista, pero siempre está un poco en riesgo el cine argentino, siempre está un poco machacado, y siempre parece que están tratando de achicarlo, y es súper valioso, y es súper lindo. O sea, es lindo trabajar y es muy lindo que exista. O sea, gracias a que existe un cine nacional bancado por el Estado o acompañado por el Estado, es posible hacer estas películas que son súper
personales, son súper íntimas, tienen una mirada de autora muy particular y que defienden y promueven la memoria, los derechos humanos. Paraguay es un país que a veces se le dice país sin memoria porque tuvo un proceso de memoria de los derechos humanos muy complejo, y parece que ahora Argentina va a empezar a ir por ahí, lo cual es un problema muy grave. Entonces, que exista el cine para poder traernos esto y recordarlo es muy importante, y que existan estos espacios como estas entrevistas de ADF para también mostrar el trabajo y ponerlo en valor también. Así que muchas gracias.